Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, yo en Misterio, en una emisión más de Solo para tus oídos. En una semana muy especial, en una semana de profunda reflexión, ya que estamos en Semana Santa. El día de mañana ya será Jueves Santo, ya son días de guardar y son días de, bueno, pues de reflexionar y agradecerle a Dios por todo lo que tenemos. Estamos con vida, estamos vivos. Y por esa simple razón, esa sencilla razón, por esa simple y sencilla razón hay que agradecerle a Dios, obviamente mucho, porque nos permite seguir aquí en este mundo, disfrutando sin duda alguna de nuestros seres queridos, disfrutando de la compañía de la gente que amamos. Así que queridos amigos, creo que en estos días pues hay que agradecerle mucho a Dios por lo que tenemos y también pedirle que nos ayude, obviamente, para cumplir esas metas y para que podamos realizar lo que deseamos, lo que queremos. Obviamente también hay que aprender a pedirle a Dios, porque a veces no le sabemos pedir, no sabemos cómo pedirle las cosas. Pero bueno, hoy vamos a platicar algunas historias, algunas leyendas de fantasmas, donde los protagonistas principales pues son los sacerdotes y las monjas, ya que bueno, pues estamos en Semana Santa y vale la pena ahorita recordar algunas leyendas, algunas historias que hemos escuchado donde los protagonistas pues son estos hombres de fe. Yo en algún momento de mi vida, sobre todo cuando era bastante joven, tendría yo apenas 14, 13 años, cruzó por mi mente esa idea de convertirme en sacerdote, pero bueno, el destino me marcaba otra cosa. El destino me marcaba pues que no me convirtiera en ministro de Dios, sino que bueno, pues siguiera mi paso, que siguiera mi camino. Pero sí, en un momento dado llegué a participar como monaguillo en las iglesias. En una iglesia que está relativamente cerca de donde yo vivo, ahí fui yo monaguillo, acólito. También estuve muy metido en grupos que se llamaban comunidades cristianas, donde una vez por semana escuchábamos un tema de la Biblia y bueno, pues hablábamos y reflexionábamos sobre ese tema que veíamos en esa comunidad. Pero bueno, eso ya tiene muchos años, y a pesar de que hoy en día pues ya casi no voy a misa o no voy cada 8 días, la verdad es que soy una persona que sigue creyendo firmemente en Dios y obviamente en la Virgen de Guadalupe. Ustedes saben que yo soy guadalupano y que trato obviamente de dar buen ejemplo a los demás, aunque ya saben que es bien difícil a veces, pues obviamente no perder la cabeza. A veces cuesta mucho trabajo pues portarse bien o no decir alguna grosería. A lo mejor tú vas manejando tranquilamente y de repente se te mete una moto o se te clava un carro y dices, hijo de tu mamacita chula, ¿no? Ya casi te atropello, ya casi te pego porque fuiste imprudente al momento de meterte. Y entonces, bueno, pues le tienes que recordar a su madre, ¿no? Entonces, pues dices, híjole, lo que hice no es correcto, no es ejemplo de una persona católica. Pero bueno, uno no es perfecto. Ok, vamos a hablar ya de lleno sobre estas leyendas, porque muchas son leyendas cristianas o leyendas de fantasmas, leyendas. Hoy vamos a hablar de los protagonistas de estas leyendas, que son monjas y sacerdotes. El próximo viernes en Solo para tus oídos vamos a hacer una segunda parte y ahí vamos a hablar de algunas leyendas también del Cristo Negro y de otras situaciones que se dieron en Viernes Santo, ¿ok? Para que no se lo vayan a perder. Bueno, ya sin mayores rodeos y sin dar tanta introducción, entremos en materia. Ok, queridos amigos, una de las leyendas más famosas
no de Semana Santa, sino de religiosas, es decir, tenemos una gran cantidad, una gran diversidad de leyendas católicas o leyendas donde pues los protagonistas, repito, fueron sacerdotes, monjas. Pues es precisamente la leyenda de la monja de Durango. En esta ocasión no voy a dar tantos detalles porque son muchas leyendas, voy a tratar de ser muy conciso con las leyendas, porque son muchas, son muchísimas, no terminaríamos en varios programas de narrar todas esas leyendas protagonizadas por curas y por monjas, ¿vale? Así que espero su comprensión. Miren, la leyenda de la monja de Durango es una de las leyendas, pues, tristes, una leyenda de amor, de esas leyendas de, pues, de profundo amor que pueden sentir o que pueden experimentar algunas personas. Obviamente, como ustedes saben, los sacerdotes y las monjas tienen prohibido, por decirlo de esta manera, enamorarse de otra persona. Solamente pueden enamorarse o estar profundamente enamorados de Dios. Pero el ser humano, y sobre todo en cuestiones del corazón, no podemos en ocasiones explicar el motivo, la razón por la cual nos enamoramos de alguien, ¿no? A veces sucede que le decimos a nuestro amigo o a nuestra amiga, oye, me gusta fulanita de tal. Y te dicen, oye, pero ¿cómo te puede gustar esa persona si está bien fea o está bien feo? ¿Qué le ves? ¿Qué le viste si está horrible, no? Pero en cuestiones del corazón, realmente a veces el amor es inexplicable. Y en cuestión de los sacerdotes o de las monjas, pues más que inexplicable, como lo dije hace un instante, es algo que está prohibido para ellos. Yo no sé si esto sea algo correcto o no, el pedirle a los sacerdotes y a las monjas el celibato. ¿Qué es el celibato? El celibato es el hecho de que no pueden tener ninguna relación afectiva, amorosa y obviamente de ningún tipo con otra persona, con otro ser humano. Está prohibido enamorarse de otro ser humano. Ya cuando te dicen está prohibido, pues evidentemente para cuestiones del corazón, esa prohibición se convierte tal vez en un motivo por el cual esa persona se enamora más. Cuando sabes que algo está prohibido, a veces hay una mayor fascinación o un mayor deseo por estar con esa persona. Yo creo que esto es obviamente cierto. No sé ustedes qué opinan. El hecho es que en Durango, México, había una monja de nombre Beatriz. Estamos hablando de la primera intervención francesa en México. Estamos hablando de la época de Juárez, de Benito Juárez. Entonces, allá en Durango había una monja de nombre Beatriz. Llegan los franceses a Durango y había un soldado francés. El motivo por el cual Beatriz y este soldado francés se llegan a conocer, realmente para mí, yo que he tratado como de investigar esta leyenda, es un misterio el motivo por el cual ellos se conocen, o a lo mejor ese misterio es fácil de resolver al pensar que, bueno, pues evidentemente los soldados franceses pues andaban en todos lados, andaban en Durango, y en algún momento dado, Beatriz y este soldado francés se conocen y se enamoran profundamente. Beatriz sabía que tenía prohibido enamorarse de otro joven, que solamente podía amar a Dios, sin embargo ella se enamoró de este soldado francés. Ellos mantenían su romance a escondidas, evidentemente, tenían ese cuidado de que nadie los viera, y el lugar en donde ellos se reunían para vivir su romance, donde obviamente se veían para inclusive besarse y hacer otras cosas, era en la torre derecha de la Catedral de Durango.
Esto ocurría en las noches. Beatriz obviamente atendía sus labores, lo que tenía que realizar durante el día, se apresuraba para estar libre en las noches. Nadie sospechaba de Beatriz. El hecho es de que ella siempre se veía en la torre derecha de la Catedral de Durango con su amado. Este amado, este joven francés, pues desafortunadamente en batalla pierde la existencia, pierde la vida en el campo de batalla. Beatriz no estaba informada, no sabía que su amado había muerto, y ella subía a la torre como todas las noches esperando que llegara su amado, pero pasaban los días y este nunca apareció. A ella le angustiaba muchísimo, a ella le urgía ver a su amado porque ya estaba esperando un bebé, estaba esperando a un hijo. Y bueno, pues este soldado pues ya nunca se enteró que iba a ser papá porque falleció en el campo de batalla. Beatriz, desafortunadamente, en una de esas noches que sube las escaleras de la torre, se tropieza y por el impulso que llevaba, dice la leyenda, que se tropieza y cae de la torre derecha de la Catedral de Durango. Cae y bueno, pues obviamente una caída de esa altura le provoca la muerte a Beatriz. Entonces ella pierde la vida, también su amado había perdido la vida, y ya días después comienzan a reportar cosas raras en la Catedral de Durango, que sentían la presencia de la monja Beatriz, y las personas que pasaban por afuera de la catedral decían, y esto todavía ocurre hoy en día, algunas personas aseguran que todavía aparece en la torre derecha de la Catedral de Durango una monja, obviamente en la parte más alta de esta catedral, en la torre, llegan a ver su fantasma, de la monja Beatriz, que desafortunadamente pues sigue esperando la llegada de su amado, de este soldado francés, que por cierto también a él decían que se aparecía en unos campos cercanos a esta Catedral de Durango. Se aparecía un soldado francés que lloraba, de hecho le apodaron el Llorón, así le apodaron porque este fantasma se le veía caminando, pues obviamente por ahí, deambulando en un campo, y se le escuchaba como iba llorando. Obviamente iba llorando, el motivo pues es muy sencillo, el hecho de saber que no iba a poder regresar ya con su amada Beatriz. Esa es la leyenda, una de las leyendas más famosas que existen de monjas fantasmas en México, la monja Beatriz de Durango. Una leyenda similar, pero protagonizada por un sacerdote. De hecho, hace poco, yo creo que tendrá como un par de semanas que te la presenté como relato, fue la que vivió un sacerdote que pertenecía a un templo allá en Puebla. Creo que fue en Zacatlán, Puebla, no recuerdo bien si fue en este lugar o no, pero el hecho es de que hubo un sacerdote en la época colonial que se había enamorado profundamente de una mujer que era casada. Esta mujer, de origen español me parece, estaba casada con un comerciante que era español. Entonces esta mujer veía al sacerdote, pues obviamente en la iglesia. ¿Quién iba a sospechar, no? ¿Quién va a sospechar de un cura? Bueno, hoy en día yo creo que inclusive los curas pues ya están bajo la lupa, y por tantas cosas, tantas atrocidades que se han dado dentro de la Iglesia Católica, así como en otras religiones del mundo, pero tantas atrocidades que se han dado en la Iglesia Católica en cuestión de pederastía y otras situaciones lamentables, yo creo que ya los sacerdotes hoy en día pues ya son vistos
bajo la lupa. Inclusive cuesta trabajo, sinceramente lo digo, cuesta trabajo creer que exista un sacerdote que realmente tenga la convicción de llevar el evangelio al pie de la letra. Pero pues hoy no voy a criticar a la religión católica, no se trata de eso este programa, sino de hablar de algunas leyendas que han sido protagonizadas por monjas y sacerdotes. Entonces, regresando a este tema, o a esta leyenda de Puebla, este monje o sacerdote, como gusten ustedes llamarlo, pues obviamente se enamoró de esta mujer que era casada. Y ellos vivían su romance a escondidas. Pues obviamente en aquella época, estamos hablando por los 1500, pues ella decía, mi amor, voy a ir a rezar a la iglesia. Y pues obviamente el marido no sospechaba, le decía que sí, que fuera a la iglesia y todo este rollo. Sin embargo, pues obviamente por algún descuido que ellos tuvieron, pues alguien se percató que la monja, alguien se percató que este sacerdote, este monje y esta mujer casada tenían un romance. Entonces rápidamente le informaron al comerciante español, oye, ¿qué crees? Que tu mujer te engaña con este sacerdote. Obviamente el marido, pues molesto, despechado, evidentemente, pues a quién le va a gustar que le pongan el cuerno, pues yo creo que a nadie. Estaba realmente molesto y quería cobrar venganza. Quería matar al sacerdote, pero le dijeron, no hagas eso porque en primer lugar te vas a condenar, te vas a ir al infierno porque estás matando a un cura. Y en segundo lugar, pues todo el mundo va a saber que fuiste tú. Lo más probable es que termines en prisión, que termines en una mazmorra. Entonces este cuate, el marido engañado, pues no le quedó más remedio que retirarse de ahí, que moverse de ahí, porque dijo, bueno, ¿qué caso tiene que me quede en este lugar? Me voy a llevar a mi mujer a la Ciudad de México y nunca más voy a regresar a Puebla. El marido le dice a su mujer, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a México, nos vamos a ir a vivir a la Ciudad de México. Ya estoy enterado de tu romance con este sacerdote y mira, por tu propio bien, más te vale que me hagas caso y nos vayamos de aquí. Obviamente esta señora pues le informa, ¿no? Le informa a este monje lo que ha sucedido, le dice, oye, ¿qué crees? Que alguien nos vio, ya nos cacharon, mi marido ya sabe de lo nuestro y me ha dicho que me tengo que ir con él pues a la Ciudad de México. Obviamente este monje le dice, no, por favor no te vayas, eres el amor de mi vida, vamos a escapar tú y yo muy lejos y no sé qué más. Pero le dice ella, bueno, aunque yo quisiera, hay que ser realistas. ¿Tú de qué me vas a mantener? ¿De qué vamos a vivir? Si renuncias a ser sacerdote, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿Con qué me vas a mantener? Y ella, pues obviamente sabía que si aceptaba la propuesta del monje, pues iba a vivir en la miseria, que obviamente pues no iba a tener las mismas comodidades que al lado de su marido, y entonces le dice que no. Finalmente, el monje acepta, no le queda más remedio que aceptar que la ha perdido para siempre, que ella realmente nunca lo amó, que fue obviamente pues pasión de un rato o algo, ¿no? Entonces ella, la mujer, se va con su marido a la Ciudad de México y este monje, al sentirse ya despechado, solo, pues se va por el lado fácil o por el mal camino y decide terminar con su existencia colgándose de una viga de este templo. Entonces tanto le dolió a este monje que su amante lo dejara, que decide pues terminar con su existencia. Y lo que sucede es que él termina por quitarse la vida y al poco tiempo hablan de su fantasma, que han visto el fantasma de este sacerdote, obviamente deambulando por este monasterio que existe hoy en día.
Y cada vez que hablo de monjes, se me viene a la mente precisamente el Panteón de Belén, allá en Guadalajara, Jalisco. Un lugar maravilloso, un lugar que a mí me encanta visitar cada vez que voy a Guadalajara, el Panteón de Belén, porque este Panteón de Belén, antes de ser un cementerio, que hoy en día pues ya no es cementerio, sino es un museo cementerio o cementerio museo, como ustedes quieran llamarlo, pero ya ahí ya no hacen, ya no entierran a nadie, simplemente se ha quedado como un lugar turístico, un museo más de Guadalajara, Jalisco, que recibe al año pues miles de personas y de todo el mundo. Bueno, regresando al tema de estos monjes que se aparecen en el Panteón de Belén, también hace poco hablamos del Panteón de Belén y estas leyendas que se han platicado y del polémico video que también te hablé de él hace unas semanas. En este panteón, algunos guías de turistas que han hecho recorridos nocturnos han hablado de la presencia de un monje. Y yo no creo que se trate de un solo monje o del fantasma de un monje en particular. Yo estoy seguro que se tratan de varios fantasmas, de varios monjes que ahí están enterrados. De hecho, lo que muy pocas personas saben es que entrando al Panteón de Belén, caminando hacia el lado izquierdo, es decir, tú entras al Panteón de Belén y caminas hacia tu izquierda, te vas hasta el fondo y de ahí agarras a tu derecha, en medio hay un portón de madera y ahí, la última vez que yo fui, nos comentó el guía de turistas que en ese pequeño, bueno, ni tan pequeño salón, que es un salón grande, amplio, están enterrados muchísimas personas, están enterrados muchas personas que tuvieron que ver con la independencia de México, y también están ahí enterrados, obviamente, muchos monjes que estuvieron ahí viviendo y que ahí sirvieron, curando, obviamente, a las personas que se enfermaban de lepra. Entonces, en el Panteón de Belén, obviamente, descansan los restos de varios monjes que ahí estuvieron viviendo y que en algunos casos, desafortunadamente, fallecieron a causa de la lepra que ellos contraían por estar curando las heridas de los enfermos de lepra, que evidentemente, pues, al no tener cuidado con la higiene, se contagiaban también y de eso morían. Entonces, por eso pienso yo que en el Panteón de Belén, cuando hablan de un fantasma, de un monje, yo pienso que podrían tratarse de varios fantasmas de diferentes monjes que ahí vivieron, que ahí habitaron y que ahí siguen enterrados. Otra leyenda, queridos amigos, que habla de un sacerdote es precisamente la del herrero de Santo Domingo. Esto también ocurrió durante la época colonial en México. Esta leyenda, que obviamente la han escuchado las mujeres, dicen que se trata de una leyenda misógina, de una leyenda que cómo es posible que el culpable, o la culpable mejor dicho, tuvo que recibir un castigo divino, que fue obviamente la mujer y no el sacerdote, cuando en realidad la que tenía, o el que tenía mejor dicho, que haber pagado este pecado era precisamente el cura. ¿De qué trata esta leyenda del herrero de Santo Domingo? ¿De qué va? Bueno, resulta que había un sacerdote, no recuerdo ahorita su nombre, sinceramente, que tenía un romance escondido, un romance prohibido con una mujer. Recuerden que obviamente los sacerdotes no pueden tener relaciones amorosas con ninguna persona. Y bueno, pues este sacerdote tenía a su amante. A su vez, el sacerdote tenía un compadre que era herrero, que era el que le herraba su mula. Y este compadre herrero le decía, obviamente, al sacerdote: oye, no deberías de estar haciendo eso. No deberías de vivir
con esta mujer. Tú sabes de antemano que es pecado mortal. Y el sacerdote escuchaba esto y obviamente no le importaba que su compadre pues le dijera esto, o que las demás personas comenzaran a hablar, ¿no? Que obviamente era un secreto a voces que el padre llevaba una vida de pecado. Entonces el sacerdote pues no le importaba. Resulta que en una madrugada tocan a la puerta del herrero y entonces el herrero se levanta, serían como las 3, 4 de la mañana, hacía bastante frío. El herrero abre la puerta porque tocaban con insistencia y cuando abre la puerta ve a 3 personas. Eran unas personas afroamericanas, así lo dice la leyenda, y le dijeron: aquí le traemos una mula, la mula de su compadre el cura, para que le ponga unas cerraduras. Y entonces el herrero ve precisamente que estas 3 personas traían a una mula y que la estaban golpeando. O sea, estos cuates la golpeaban, le daban de golpes, de varazos, la estaban maltratando. La mula evidentemente pues se resistía al castigo, ¿no? La mula trataba de liberarse y pues estos lo sujetaban. Estas 3 personas la sometían y la golpeaban. Y les dice el herrero: oigan, a ver, ya no le estén pegando al pobre animal. ¿Quieren que les ponga las cerraduras? Se las voy a poner, pero ya no le estén pegando. Entonces estos 3 personajes extraños le hacen caso al herrero, le entregan la mula, pero aparte él les dice, el herrero pues obviamente le parecía esto sumamente extraño, ¿no? Y les dijo: oigan, pero ¿por qué no me la trajo más temprano? Es decir, son casi las 3 de la mañana, ¿por qué no me la trajo a las 7, a las 8 de la mañana? ¿Por qué me la trae ahorita en la madrugada? Como si fuera una emergencia. ¿Qué? ¿A dónde va a ir o qué? Y uno de ellos le dice: sí, es que él necesita de urgencia a esta mula, necesita que le pongas las cerraduras porque va a salir muy temprano, va a salir de mañana a la Basílica de Guadalupe. Total, el herrero pues con tal de ya no discutir y de terminar rápido el trabajo para meterse a su casa y dormir, pues obviamente le pone las cerraduras a la mula. Rápidamente hace su trabajo, le pone las cerraduras y se las entrega. Les dice: aquí está la mula, ya llévensela a mi compadre el sacerdote. Se van y el herrero se da cuenta que la siguen golpeando y la siguen golpeando, le dan de varazos, patadas, de una manera grotesca y horrible, ¿no? Al maltrato animal, que estamos en contra de esto. A la mañana siguiente, el herrero pues obviamente estaba pues todavía bastante intrigado por lo que había pasado y va a ver al sacerdote, que era su compadre. Le toca a la puerta, serían como las 7 de la mañana, el sacerdote le abre y le dice: oye, ¿qué te pasa, compadre? ¿Por qué vienes tan temprano a despertarme? El herrero le dice: oye, pero pues yo pensé que ya estarías rumbo a la catedral, ¿no? A la basílica de Guadalupe. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Le pregunta el sacerdote. Le dice: es que hoy en la madrugada, como a eso de las 3, 4 de la mañana tal vez, llegaron 3 personas, 3 afroamericanos, con una mula, me dijeron que venían de tu parte, que iban de tu parte y que te urgía que le pusiera las cerraduras a la mula que llevaban, que te urgía ir hoy a la basílica y veo que estás aquí acostado todavía y pues ¿qué pasó? Y el sacerdote le dice a su compadre: pues seguramente te tomaron el pelo, seguramente el trabajo era para alguien más y te dijeron que iban de mi parte, porque yo ni siquiera los conozco, no conozco a personas así como las describes, y obviamente te engañaron porque yo no mandé a nadie. Y le dice el sacerdote: pásate, te invito a desayunar, déjale hablo a mi mujer para que nos prepare algo. Entonces el sacerdote regresa a su recámara y
A los pocos minutos el herrero, que estaba ahí sentado en la sala, escucha que el sacerdote pega un grito enorme, un grito de horror. Cuando grita el sacerdote, el herrero rápidamente se dirige hacia la alcoba del sacerdote. Le dice: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y le señala que en la cama estaba su mujer, su amante, ya muerta y con 4 herraduras, 2 obviamente en las manos y 2 en los pies. Y el herrero, pues obviamente al ver esto se espanta, se acerca para ver las herraduras y le dice: estas herraduras yo las reconozco, estas herraduras yo se las puse hoy en la madrugada a la mula que me llevaron. Y entonces, pues obviamente llegan a la conclusión de que la mula que la habían llevado para que le pusiera las herraduras se trataba en realidad del amante del cura. Esto pasó en la Ciudad de México. Esto ocurrió en la Ciudad de México en la época colonial. Se dice que obviamente el sacerdote pues rápidamente le ayudaron para deshacerse del cuerpo, del cadáver, para que no se viera manchada su imagen, y también se retiró de ahí, se fue a vivir pues a otro lugar. Esta leyenda la han escuchado obviamente aquí conmigo, y algunas mujeres me han dicho: oye, pero qué injusticia, ¿no? ¿Cómo es posible que el que realmente estaba viviendo en pecado y sabía de las consecuencias era el cura, y a él no le pasó nada? A él no le pasó nada, y la que se llevó el peor castigo pues fue precisamente la mujer. ¡Qué injusticia!, dicen las damas, y yo creo que están en todo lo cierto. Pero bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más de Solo para tus oídos. En esta ocasión llegamos ya al final de este programa y nos vamos a escuchar nuevamente el próximo viernes. Vamos a pasar la segunda parte de historias religiosas, pero más enfocadas ya al Viernes Santo. Así que yo espero que este programa haya sido de su agrado. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho.